Gracias, Pris. Qué bendición poder alabar al Señor, poder exaltar su nombre, poder tener libertad, poder dejar que la presencia de Dios fluya en nuestras vidas a través de ellas y que todos nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, hayamos sido bendecidos, hayamos disfrutado de la presencia de Dios. Amén. Quiero que me acompañen en esta mañana, por favor, al libro de Filipenses, a la epístola de Pablo a los Filipenses. Quiero hablar sobre una palabra que creo yo que va a ser bastante práctica para ti y para mí hoy. Esta ha sido una buena semana. Creo yo que en Cristo todas las semanas son buenas, todos los días son buenos. De hecho, la palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y cuando nosotros vivimos en base a ello, podemos nosotros tener una esperanza diferente cada día. Una esperanza firme de saber que el Señor siempre estará con nosotros, siempre nos va a acompañar, siempre nos va a llevar de la mano. Así que hoy quiero tocar un tema, como dije hace un momento, práctico, un tema que creo yo que nos va a ayudar a todos y retar, definitivamente retar, porque lo que quiero hablar, el título que le he puesto a la enseñanza de hoy es poniendo en práctica nuestras intenciones, ¿no? Hablamos de eso en muchas formas. De hecho, alguna persona por ahí dijo esta famosa frase, ¿no? El camino al infierno está alfombrado de buenas intenciones. Dura la frase, ¿no? Pero al mismo tiempo no deja de ser una realidad. Creo yo que todos nosotros en algún momento enfrentamos un punto en la vida, o muchos puntos en la vida, en donde tenemos que tomar la decisión de ponemos en práctica lo que queremos hacer o nos quedamos solamente en el querer. Ponemos en práctica nuestros sueños, nuestros planes, nuestros anhelos, o más aún, nuestra respuesta a Dios, o simplemente nos quedamos ahí donde estamos. Creo firmemente que si pusiéramos en práctica más de lo que nuestra mente anhela, nuestro corazón sueña, nuestra alma desea en Cristo, no tenemos idea de lo que podríamos obtener, alcanzar y en los lugares en los que podríamos caminar. Pero creo que gran parte de nuestro problema radica en que nuestras intenciones y deseos se quedan ahí, en intenciones y deseos. Y ese es un punto peligroso porque nos impide el avance, impide que avancemos. Porque llega un punto, y esto lo digo por experiencia personal, en nuestro caminar en Cristo, en donde el Señor espera que nosotros demos pasos de fe, pasos espirituales, sí, pero Él espera que seamos nosotros quienes tomemos esa iniciativa, que Él no las va a tomar por nosotros, que Él no va a tomar decisiones por nosotros. Nosotros tenemos que tomar pasos. Y yo pienso que lo mismo sucede en cualquier familia, cuando uno espera que un bebito después de cierto tiempo tenga ciertas actitudes, ciertas conductas, cuando el niño crece, que camine, no sé, que corra, que ya sepa decir ciertas vocales, que sepa comer con su propia mano. O sea, esperamos cosas, ¿no? Eso no los hace, digamos, independientes, eso no los hace alejarse de nosotros. Más bien es el sueño de todo padre, que su hijo eventualmente pueda caminar solo. Y todos los padres sabemos que nunca estarán solos en realidad, porque siempre estaremos con ellos. Entonces lo mismo sucede en lo espiritual. Por eso le di este título a la enseñanza de hoy, poniendo en práctica nuestras intenciones. Vamos a ver varios pasajes y comienzo con Filipenses capítulo 4. Vamos a leer varios versículos, así que les pido que presten atención. Vamos a poner en la pantalla, apenas yo empiece a leer los versículos, para que ustedes puedan leerlos. Lo ideal sería que tengan su Biblia y que puedan leer junto con nosotros también. Pero aquí vamos, Filipenses 4, del 10 al 16. En gran manera me gocé, dice Pablo, en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Una pausa ahí, a ver. ¿A qué creen que se está refiriendo Pablo? Porque cuando lo leemos en la Reina Valera, suena bastante poético, indirecto, profundo, pero sí, vamos a seguir leyendo y vamos a entender un poquito más. Porque él dice que él se gozó de que ellos hayan revivido su cuidado de él. Y el versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez,
pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego dice el famoso versículo 13 que es conocido por todo el mundo, en todas las iglesias: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Pero a qué se está refiriendo? Porque él agarra en el versículo 10 y dice que ustedes revivieron su cuidado de mí. Sospechoso, ¿no? ¿A qué se refiere? Luego dice que estaban solícitos, pero les faltaba la oportunidad. Luego él dice que no lo dice porque tenga escasez, sino porque él se ha aprendido a contentar cualquiera que sea su situación. Entonces, todas estas indirectas o palabras hacen alusión a un solo tema aquí. Y aunque no va a ser el tema de la enseñanza de hoy, es un buen ejemplo práctico para que tú y yo podamos entender por qué es que nos quedamos a mitad de camino y no llegamos a concretar lo que nuestro corazón anhela, nuestros sueños son y lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, nuestros deseos y anhelos y nuestras intenciones, ¿no? Está hablando aquí de un aspecto completamente monetario. Pablo está refiriéndose, acá les escribe a los filipenses y le dicen: filipenses, yo me alegré de que finalmente ustedes pudieron hacer llegar su ofrenda a mí, porque yo necesitaba esa ofrenda para el ministerio. Sin embargo, Dios siempre ha sido fiel. Dios siempre me va a proveer, porque una de las cosas que yo he aprendido es que cuando Dios está interesado en que su obra prospere a través de alguien, el Señor no va a escatimar recursos. Eso ténganlo por seguro. Ahora, el privilegio que te use a ti es una honra, pero que Dios va a dar los recursos, los va a dar. Es un privilegio que nosotros podamos estar solícitos, y no solamente estar solícitos, sino aprovechar la oportunidad para poder dar. Y repito, no voy a hablar sobre los diezmos y ofrendas hoy. Estoy dando un ejemplo de cómo es que los filipenses, dice aquí que ellos tenían cuidado de Pablo, revivieron ese cuidado, estaban solícitos, pero la única razón por la cual ellos no podían hacerle llegar su ayuda, su ofrenda, era porque no había una oportunidad. Yo no sé cómo era el sistema de comunicaciones, de correo, de banking, no lo sé. Lo único que sí sé es que ellos querían, pero no podían. Me hace acordar a algunos hermanos que a veces llaman y dicen: pastor, o a mi esposa, o a los hermanos de la iglesia que están a cargo de las cuentas, ¿cómo puedo hacer ahora que no nos estamos reuniendo para poder enviar mis diezmos? ¿No? ¿O cómo puedo hacer para poder enviar una ofrenda? ¿No? Porque están solícitos para dar, están solícitos para ofrendar, para diezmar, pero no hay una oportunidad por el tema del aislamiento, ¿no? Entonces, estaba pasando quizás algo similar acá en el caso de los filipenses, pero Pablo le dice: yo puedo vivir humildemente y puedo vivir en abundancia. El Señor me ha enseñado, ¿no?, a comer arroz con huevo, ¿no? O pan con pan, ¿no? O pan con arroz, o agua, ¿no? Pero también sé vivir en abundancia. O sea, ni uno ni lo otro me hacen diferente, sigo sirviendo a Dios. Eso es lo que decía Pablo. Pero luego dice el versículo 14, sigamos leyendo por favor: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. O sea, Pablo en ese momento estaba pasando una crisis, una necesidad, y en ese momento es que llega la oportunidad y ellos toman la oportunidad y le envían una ofrenda en la oportunidad correcta, en el momento correcto. Y Pablo dice: bien hicisteis en participar conmigo de mi tribulación. Y sabéis, versículo 15, también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. O sea, nadie lo ayudó económicamente, sino solo vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Este es un relato que habla obviamente de una ofrenda económica, monetaria, para el ministerio de Pablo. Este no es mi tema, no es lo que quiero compartir ahora, pero quiero que nos enfoquemos en algo muy interesante, y es el versículo 10, que dice: estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. O sea, filipenses, ustedes tenían la intención, pero no lo ponían en práctica. No tenían la oportunidad de ponerlo en práctica. Yo no sé si esto nos sucede a nosotros con cosas que queremos hacer. Hablo constantemente con matrimonios, jóvenes, adultos, ancianos, y siempre escucho el mismo
discurso, y es el discurso de yo quería hacer esto, mi sueño es este. Y yo siempre me pregunto, pero ¿qué estás haciendo tú para llegar a ese sueño? ¿Qué pasos estás tomando para poner en práctica eso? Siempre bromeo con los hermanos cuando les digo que si fuera por las intenciones, nuestra iglesia tendría 5.000 miembros. La gente daría millones y quizás tendríamos un templo gigante, ¿no? Pero deberíamos cambiarnos de nombre, deberíamos llamarnos la iglesia de las buenas intenciones también, ¿no? Porque a la hora de la hora, cuando todo es puesto en una balanza, las intenciones no pesan, lo que pesa son los actos. Y nuestro caminar con Cristo es igual. ¿Alguna vez has tenido tú el deseo de dejar un pecado? ¿Alguna vez has tenido tú la intención de tratar bien a tu esposa, pero no lo has hecho? Ahora, ya que nos gusta echar las culpas, ¿de quién es la culpa? ¿Quién cometió el error de no poner en práctica lo que decidió hacer acá? De eso voy a hablar ahora. De cuando nosotros queremos hacer algo, pero no lo llegamos a hacer. Y no es culpa de Dios, ni tampoco de la iglesia, ni es culpa mía. Cada uno tiene que ser responsable de poner en práctica lo que su boca dice y lo que sus intenciones anhelan. Hablaré entonces de las muchas veces que nos quedamos cortos. Hablaré de aquellas veces en que no llegamos a experimentar el toque de Dios. Porque decimos, yo quiero, de verdad, Señor, yo anhelo rendir mi vida, yo anhelo rendirte todo. Pero solo lo anhelas. Y cuando se da la oportunidad, no lo llevas a cabo. No entregas por completo tu vida. Hablamos hace 2 semanas de la importancia de poder terminar la obra, de no contentarnos con la mediocridad, de no quedarnos a medias. Y decidimos darle todo al Señor y decir, Señor, termina tu obra porque lo que tú has comenzado lo terminarás. Esta es una quizás continuación, porque lo que estamos diciendo ahora es cuántas veces nosotros le decimos, Señor, yo me rindo a ti, pero a la hora de ponerlo en práctica no lo hacemos. A la hora de poner en práctica las decisiones que tomamos o las promesas que hacemos, no las llevamos a algo concreto y de esa forma no vamos a llegar a ninguna parte. Miren lo que dice Daniel, capítulo 11, por favor. Versículo 32. Hablando de los últimos tiempos y demás, ¿no? Pero dice así. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Y luego dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Tienes que mirar tu situación. Tienes que mirar a tu Dios y actuar en base a ello. Y esfuérzate en ello. Y no dejes que nadie te desvíe o te distraiga de tu objetivo. Que tu palabra para con Dios, que tu promesa, que tu anhelo, que tu deseo no se quede en eso. Un anhelo, un deseo, un sueño. Sino que sea algo concreto. Ponle pies a tus palabras y hazlo. Porque el pueblo que conoce a su Dios no se quedará diciendo qué lindo es mi Dios, qué hermoso eres, sino que dice se esforzará y actuará. Daniel 11:32, lo acabamos de leer. ¿Cuánto conoces a Dios? ¿O cuánto crees conocerlo? ¿Cómo podríamos nosotros verificar eso? ¿Cómo podríamos tú y yo saber, tener A veces yo también hago algunos chistes con los chicos en la iglesia, ¿no? Y le digo, vamos a aplicarles el unciómetro, ¿no? A ver cuánta unción tiene, ¿no? No existe el unciómetro, no existe el cristianómetro, pero sí existen algunas características que nos dicen que algo está sucediendo en el interior. La Biblia le llama los frutos, por los frutos los conoceréis. Y yo pienso que una de las características de que una persona conoce a su Dios es que se esfuerza y actúa. Porque lo dice la Biblia, ¿no? Nada más por eso. No he pensado mucho en esto. O sea, no he inventado esto. Simplemente porque el libro de Joel habla de que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Así que no quiero llegar a otra conclusión incorrecta, ni poner en duda si conoces a Dios o no. Pero definitivamente, si no conoces a Dios, no vas a esforzarte ni vas a actuar. Y hasta ahí nomás quiero llegar porque no voy a hablar más de la cuenta.
Pongamos en práctica nuestras intenciones, hermanos. Pongamos en práctica nuestros deseos correctos y nuestros sueños y anhelos en Cristo. ¿Cómo? Caminando en ellos, tomando decisiones concretas y practicándolas, poniendo en práctica. Si esta mañana tú te levantaste y dijiste, yo quería leer la Biblia, yo quería orar. Entonces, si te ha pasado eso, creo que es una de las cosas que más a menudo nos pasa. Y luego nos quejamos y decimos, no, pero es que no se puede por el tiempo y la cosa va mal, me está yendo difícil por esto, no tengo paz, tengo angustia, tengo desesperación, tengo miedo, soy presa del temor, no puedo salir a la calle porque pienso que voy a morir. Te pregunto yo, ¿dónde está tu confianza? ¿Quién es tu Dios? Y si tú has dicho, yo voy a tener comunión contigo, Señor, entonces tenla. Entonces haz un tiempo. Entonces que te cueste y toma tu Biblia y léela. Yo sé que no es algo con lo que venimos en nuestro sistema premeditado, no está ahí en nuestro ADN, porque es la nueva naturaleza la que tiene que dominar sobre la antigua, pero igual tenemos que poner en práctica las cosas que nosotros anhelamos y deseamos en Cristo para ser mejores. No puede quedarse en un, si yo pudiera orar cada mañana. Y luego empezamos con las excusas, ¿no? No, es que no se pudo porque tocaron el timbre, no se pudo porque vino tal persona, no se pudo porque justo mi hijo se levantó y tenía que preparar el desayuno. Siempre van a haber esas cosas. Pero hay momentos en donde tenemos que ser exclusivos para Jesús. Jesús mismo lo dijo. A los pobres siempre los tendrán, pero a mí no. Así que aprovéchenme, ¿no? ¿Qué te falta para poner en práctica las cosas que tú has dicho? La culpa no es de Dios, la culpa no es mía, la culpa no es de la iglesia, la culpa no es de la Biblia, la culpa no es de las canciones, la culpa solo es nuestra misma, tu culpa, mi culpa. Quiero hablar un poquito ahora sobre el joven rico. ¿Se acuerdan ustedes del joven rico? Porque a veces queremos con sinceridad darle todo nuestro corazón a Jesús, hacer las cosas bien. Yo no dudo de eso. Yo no dudo que toda persona que está mirando aquí, en el fondo, quiere hacer las cosas bien para Jesús. Estoy completamente seguro que así es, tú y yo. Pero no es suficiente. El joven rico había hecho las cosas bien. Y se acerca a Jesús y Jesús prácticamente lo reta con algo que era el Dios de su corazón, que es las posesiones. Y dice la Biblia que él se va triste. ¿Hay algo en tu corazón que te impida darle todo a Jesús, dárselo todo a Él? Porque el joven rico hizo todo bien, en teoría. Pero le faltó el acto final de desprendimiento para finalmente concretizar sus deseos. Había algo dentro de él que lo tenía apresado, que lo tenía dominado, que no le permitía ser libre. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia desde los días de Juan el Bautista y los violentos lo arrebatan. Porque se requiere tomar acción. Quiero que me acompañen al libro de los Hechos, capítulo 26. Voy a hablar ahora sobre el encuentro que tuvo Pablo con Festo. Vamos a leer unos cuantos versículos, 5 versículos para ser exactos, desde el 26 al 28. Hechos 26, del 24 al 28. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz, después de que Pablo le había dado todo el discurso, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas?». Yo sé que crees. Miren, escúchenme un momento. Pablo le estaba predicando, le estaba hablando de todas las cosas que se estaban haciendo en el nombre de Jesús, de que él no estaba rompiendo la ley, que él no estaba haciendo ningún ilícito, que él más bien estaba haciendo un bien al pueblo, a donde sea que fuera, que este era un buen mensaje, que Jesús era un buen hombre. Y en todo esto que le estaba hablando, le dice en el versículo, lo reta en el versículo 27 diciendo: «¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas?». Y luego
le pone el dedo, ¿no? Y le dice, yo sé que crees. Yo creo que ese fue quizás el punto más sensible en la vida de Agripa. Yo pienso que en la vida de este rey, él estaba luchando dentro y diciendo, pero tienes razón, pero yo soy un rey, yo soy una persona importante, mi familia no es de esta religión, las costumbres son diferentes, pero yo quiero lo que tiene Pablo. Estaba en esa lucha en su interior, porque parte de él anhelaba. Y cuando Pablo lo encara con un amor que solo podía venir de Jesús, y le dice, yo sé que crees. Todas las personas que estaban ahí deben haber sacado su canchita, ¿no? Oh, para ver en qué terminaba, cuál era el desenlace. Y la palabra dice que Agripa le dijo a Pablo en el versículo 28, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades. No llegó a persuadirlo. O mejor dicho, Agripa no llegó a dejarse persuadir. Yo me pregunto cuántas personas en tu entorno y en mi entorno están en esa posición, están en esa situación de por poco. Y quizás no lo sabemos, porque ¿sabes qué? Pablo no lo sabía. Agripa se lo tiene que decir. Cuando Agripa se lo dice, es que Pablo se da cuenta. Pero si no se lo decía, Pablo quizás no lo sabía. ¿Cuántas personas en tu entorno, en mi entorno, son Agripas? Que no te van a decir quizás, pero en su interior están, ya falta poquito, ya falta poquito. Estoy en esa decisión, tengo la intención, pero me falta poner en práctica esa intención. Ya casi, ya falta poco. ¿Cuánta gente en tu entorno, cuánta gente que te rodea está en esas circunstancias? ¿Sabes qué? Festo o Agripa se lo dijo. Pablo no se hubiera enterado, pero él se lo dijo. Y yo te hago una pregunta, ¿crees tú que hay gente así alrededor de ti? ¿Crees tú que hay gente así alrededor de tu vida, en tu propia casa, quizás dentro de tu propia casa? ¿Crees quizás que tu esposo esté en esta situación? ¿O crees quizás que tus hijos están en ese punto de por poco? No ceses de insistir, no pares, no dejes de orar por ellos, no dejes de hablarles, no dejes de amarlos, no dejes de abrazarlos, no dejes de besarlos, no dejes de creer, porque tú no sabes si ellos están como Agripa por poco. Pero aunque ese no es el punto, hemos hecho un paréntesis, porque me he puesto en la posición de evangelista, pero ahora pongámonos nosotros en la posición de Agripa, de aquella persona que quiere, pero no llega a concretarlo. Porque si Agripa hubiera querido, hubiera dicho, ya, ¿sabes qué? No importa lo que diga la gente. Pablo, ¿sabes qué? Yo quiero ser cristiano también. Y todo el mundo habría hecho, ¡oh! Pero él habría tomado la decisión. Lo pudo hacer y no lo hizo. Y es que, ¿sabes lo que pasa? Otra de las cosas que es importante que tú y yo tenemos que aprender es que, si bien es cierto, el Señor siempre está al alcance, yo sí soy un convencido de que hay temporadas de visitación. Hay momentos especiales en donde el Señor nos seduce. Y ahí es el momento en donde tenemos que ser sabios y responder. Pongamos un ejemplo, y esto vamos a hablar en los tiempos de sustento la próxima semana, ¿no? Gente como Jacob, que luchó con el ángel. Gente como Bartimeo, que vio que Jesús, bueno, no vio, ¿no? Que supo que Jesús pasaba, ¿no? Y aprovechó la oportunidad, ¿no? Varias personas, ya lo van a ver la próxima semana, que tuvieron el deseo, pero tuvieron la oportunidad, como los filipenses. Tenían el deseo, pero se dio la oportunidad, y en esa oportunidad aprovecharon y dijeron, oye, este se está yendo a ver a Pablo, mándenle todo de una vez. Y mandaron todo a Pablo, porque aprovecharon, porque su promesa se volvió concreta. Pusieron en práctica lo que ellos anhelaban. Quiero que me acompañen al libro de Éxodo capítulo 8. Este es un texto también interesantísimo, lo pueden leer después. No creo que voy a terminar toda la enseñanza, pensé que iba a ser mucho más corta, pero veo que no.
Así que quizás vamos a dejarlo en un poquito más allá. Pero después de la primera plaga, que fue la plaga de la sangre, de las 10 plagas, ¿no? La palabra que vino, ¿cuál plaga? La plaga de las ranas, ¿no? Eso sucede en Éxodo 8. Y aquí es una cosa tan importante, ¿no? Porque nosotros muchas veces dejamos para mañana, ¿no? Ya en otro momento me entregaré, en otro momento leeré. No sé si te ha pasado, ¿no? Pero tú dices, voy a leer un capítulo al día de la Biblia. Uy, hoy no leí. Bueno, mañana leo 2. Pasa mañana y, uy, no leí. Pasa mañana leo 3. Y cuanto más pasa el tiempo, más difícil se hace, la verdad. Y lo mismo sucede con la oración, con congregarnos, ¿no? Lo mismo sucede. No, uy, este domingo no, ya, entonces el otro domingo, sí, ¿no? Pero Dios tiene su maná cada día. Y ese maná no es el mismo al siguiente. Pero tampoco voy a hablar de eso. Solamente estoy diciendo que a veces dejamos para mañana las cosas. Y eso demuestra dos cosas. O no es urgente para nosotros, o la situación no es tan urgente, o quizás no creemos que es importante la respuesta de Dios. Miren lo que dice en Éxodo 8, versículo 8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Miren lo que dice el Señor, ¿eh? Miren lo que dice Faraón. Oren, porque ya estaban las ranas ahí, ¿no? Oren para que Jehová quite las ranas de mí. O sea, las ranas estaban ahí encima. Esta era la segunda plaga. La primera había venido. Era un caos la situación. ¿Y sabes qué? ¿Sabes lo que dice Faraón? Oren por mí. Ahora, yo no sé qué sentía Faraón, qué pasaba por su mente, por su corazón. Yo no sé si había un interés detrás. Yo no sé si quería estafar a Moisés. Yo no sé. No lo sé. Lo único que sí sé es que él pidió oración. Escúchenme. Él pidió oración. Él tuvo la intención y deseó que oraran por él. Pero miren, este es impresionante, ¿ah? El versículo 9. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. O sea, escúcheme, Moisés le dice con detalle cómo vamos a hacerlo, cuándo y por qué voy a orar. ¿Tú tienes esa necesidad, Faraón? ¿Es urgente en realidad, Faraón? Entonces dime, ¿cuándo oramos? ¿No? Personas dicen, no, yo quiero recibir a Jesús. Sí, bonito lo que tú predicas, me gusta. Me gusta que tus hijos estén bien, que tus hijas canten en la iglesia. Me gusta, hija, que tú vayas y conozcas a Jesús. ¿Y tú, papá, para cuándo? Todavía. Entonces Moisés le dice a Faraón: Faraón, vamos a orar entonces, listo. ¿Qué se necesita? Nada, solamente decisión, ¿no? Y le dice: ¿cuándo quieres dignarte a decirnos para orar por ti? Y Faraón le responde una de las respuestas más desalentadoras para mí. En el versículo 10 dice así: y él dijo: mañana. Mañana. Ahí nomás, mañana. ¿Alguna vez tú le has dicho al Señor mañana? Yo sí. ¿Alguna vez le has dicho: Señor, no, ahora no, tengo otras cosas? O ahora no, voy a tratar de resolverlo solo. Y te das cuenta que no puedes resolverlo solo. ¿Alguna vez le has dicho: Señor, no puedo, no voy a poder? Espérame. Son momentos en donde Dios te da la oportunidad. Y ahí es donde tienes que poner en práctica. Ahí es donde tienes que poner en acción tu anhelo, tu deseo. Siempre me he preguntado qué tan desesperado o no estaba Faraón para que dijera mañana. Es como que tú estás en una situación crítica, o yo, y de pronto viene alguien y me dice: vamos a orar por ti, Agustín. ¿Cuándo quieres que oremos por tu hijo que está enfermo? Yo le diría: ayer, ahorita, ¿qué estamos esperando? No me preguntes eso, ora nomás. Pero Moisés, cuando le pregunta eso a Faraón, Faraón le dice: mañana. Qué impactante, ¿verdad? Es impresionante. ¿Por qué no ahorita? Y te pregunto a ti, querido hermano, hermana,
¿Qué te retiene de dar ese paso, de poder rendirte al Señor por completo, de dejar que Él te toque otra vez como nunca antes y te vuelva a Él y que te atraiga a Él de nuevo? Bartimeo el ciego dijo: esta es mi oportunidad. La gente lo callaba y él gritaba más fuerte. ¿Qué impide? ¿Qué es lo que te está reteniendo? ¿Qué es lo que te está frenando de poner en práctica todos tus deseos e intenciones? Algunos sueñan con volver a tener comunión con el Señor. Algunos sueñan con volver a congregar. Algunos sueñan con volver a ser parte de la iglesia. Algunos sueñan con volver otra vez a ser pastoreados, porque hay muchos creyentes que no congregan. Mucha gente que conoce al Señor, pero ha sido afectada, golpeada, herida, ofendida, yo no sé. Y en su corazón tienen la intención de acercarse a Dios, pero no lo llevan en práctica. No lo ponen en práctica. El club, le llamo yo, de los quise, pero no lo logré. Ese club de los quise, pero no lo logré, es demasiado grande. Y no cuesta nada ser miembro de ese club. Querido hermano, tú no has sido creado para dar lástima. Tú no has sido creado para caminar en círculos, ni para ser motivo de burla, sino para hacer, como dice la palabra en los Salmos, proezas en Dios. En Dios haremos proezas. Tú has sido llamado para eso, para hacer proezas en Dios. Y todo comienza cuando lo que tú dices empiezas a practicarlo. Todo comienza cuando tus sueños empiezas a ponerlos en práctica. Cuando tus decisiones empiezan a ser concretas, con cosas tan pequeñas como leer la Biblia, cosas tan pequeñas como llamar a un hermano y orar por él, cosas tan simples como orar y encomendarte al Señor. Concretas, cosas concretas. Yo creo en un Dios que quiere hacer de ti y de mí ese pueblo poderoso que hará proezas para Él. Pero hay cosas que Él no hará por nosotros. Poner en práctica nuestras palabras, nuestros sueños y nuestras intenciones es una de ellas. Así que te dejo con esto. Que Dios te bendiga abundantemente. Quiero terminar aquí solamente dándoles los anuncios, queridos hermanos, respecto a los que se viene esta semana. Esta semana tenemos la reunión de parejas el día jueves, así que les pedimos que se conecten a los grupos. Y las otras reuniones que estamos siempre hablando, siempre compartiendo, están todas en los anuncios. También les animamos, como leímos al comienzo, como Pablo le dijo a los filipenses, ustedes tuvieron deseos de apoyar en el ministerio, de dar, entonces busquen la oportunidad de hacerlo. Oportunidades hay para poder dar para la obra en la iglesia local donde tú te congregas y donde eres alimentado. Así que Dios te bendiga, que tengas una semana de verdad bendecida, con la bendición de Dios. Te amamos y esperamos vernos pronto. Amén.